Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Mi hermana reveló estar embarazada de mi esposo recién casado. Es la voluntad de Dios por su edad, dijo mi madre. Mi vida dio un giro inesperado que parece sacado de una telenovela. Hace solo 3 meses, a mis 28 años, celebré mi boda con Wes, de 32, después de compartir 4 hermosos años juntos. Ahora me encuentro en medio de un divorcio, con mi vida personal y familiar completamente destrozada. No cuento con el respaldo de mi familia y solo mis amigos han permanecido a mi lado. Agradezco enormemente tenerlos porque sin ellos estaría en una situación aún más complicada. No logro comprender por qué me está pasando esto ni qué lección debería extraer de todo esto. Solo siento que es tremendamente injusto y no entiendo qué hice para encontrarme en una situación tan dolorosa. Mi hermana Meg tiene 34 años. Durante nuestra infancia, mantuvimos una relación normal, aunque la diferencia de edad significativa entre nosotras nos impidió desarrollar ese lazo especial que suelen tener las hermanas. Cuando ella partió a estudiar en otro estado, yo ni siquiera había entrado en la adolescencia. No diría que nos llevábamos mal en ese entonces, aunque ahora definitivamente sí la detesto, pero tampoco éramos inseparables como otras hermanas. No hay nada de cuento de hadas en nuestra historia. Nuestros padres nunca nos presionaron para fortalecer nuestra relación. Compartíamos momentos familiares, pero nos permitían ser nosotras mismas, lo cual era positivo. La relación mejoró un poco cuando ingresé a la universidad. Creo que al ser ambas adultas, podíamos entendernos mejor. Aunque estudiábamos en diferentes universidades y estados, manteníamos más comunicación que antes. Por eso, lo que sucedió después me impactó como nunca imaginé. Conocí a Wes cuando tenía 24 años. Él era egresado de mi universidad y nos encontramos en una fiesta. Conectamos de inmediato y poco después comenzamos a salir. Al segundo año de relación, lo presenté a mi familia. Me propuso matrimonio hace 1 año y nos casamos hace 3 meses. Tenía una vida que muchos envidiarían, debo admitirlo. Una familia amorosa, un trabajo satisfactorio que elegí por convicción propia, y Wes también progresaba en su carrera. Todo marchaba perfectamente hasta hace 3 meses. La vida personal de Meg, en cambio, fue más complicada. Se casó a los 25 con un hombre que ninguno de nosotros aprobaba. Era evidente que no le convenía. Por más que intentáramos hacérselo ver, ella no cambiaba de opinión. No nos quedó más remedio que aceptar su decisión, aunque sabíamos que no terminaría bien. Su matrimonio fue todo menos feliz. Él la convenció, o mejor dicho, la manipuló para que dejara su trabajo, haciéndola depender económicamente de él. Tanto mis padres como yo le preguntábamos frecuentemente si estaba bien, y le ofrecíamos apoyo si quería alejarse de él. Pero siempre se negaba y nos pedía que no interfiriéramos. El momento decisivo en nuestra relación, al menos para mí, llegó cuando me acusó de querer arruinar su matrimonio porque yo estaba sola. Esto ocurrió hace 5 años, antes de conocer a Wes. En ese momento comprendí que era inútil intentar razonar con ella. Se comportaba como alguien cegada por amor de manera voluntaria. Cualquier intento de ayuda lo interpretaba como un ataque. Después de eso, nunca volví a mencionar a su esposo, y mantuvimos un contacto muy limitado durante casi 2 años. Cuando yo tenía 25 y ella 31, finalmente se divorció. Nunca indagué sobre los motivos porque no quería involucrarme ni mínimamente. Ella intentaba hablarme del tema, pero yo siempre la detenía. No quiero que me juzguen como insensible, pero no tenía la fuerza ni el deseo de volver a involucrarme. Durante años intenté cuidarla, y al final solo recibí acusaciones y reproches. Simplemente no podía volver a pasar por eso. Mi actitud la enfureció muchísimo, supongo que porque necesitaba apoyo en ese momento, pero yo ya había establecido mis límites. Esto no significa que fuera cruel con ella. Eventualmente nos reconciliamos de cierta manera, y pasábamos tiempo juntas conversando y saliendo, especialmente después de que se mudó a mi estado. Me contaba sus problemas, pero yo nunca opinaba. Podía desahogarse conmigo, pero me mantenía al margen cuando se trataba de su ex esposo. Ella lo sabía y le molestaba tanto que a veces intentaba provocarme para obtener una reacción, pero yo sabía que era mejor mantenerme neutral. Wes nunca pudo comprender la dinámica entre mi hermana y yo. Solía defenderla diciendo que su juicio estaba nublado por su ex esposo, y que yo no debería guardarle rencor. Según él, es natural que las personas actúen así cuando están enamoradas o cuando toman decisiones equivocadas por cuenta propia. Nadie quiere admitir sus errores, especialmente cuando otros les advirtieron. Coincido con él en eso. A nadie le gusta escuchar "te lo dije", pero acusar a alguien de ser una destructora de hogares es algo despreciable, y no iba a tolerarlo. Y resulta irónico que me acusara de destruir hogares cuando ella fue quien tuvo una aventura con mi esposo. Wes y Meg mantenían una relación normal dentro de los límites que yo establecía. Como yo no interactuaba mucho con ella,
El contacto de Wes también era limitado. Nos reuníamos ocasionalmente y él siempre mostraba más comprensión hacia ella que yo. Durante todo el tiempo que estuve con él, jamás sospeché que pudiera haber algo entre ellos. Su interacción era mínima. Nunca pensé que tendría que preocuparme por algo así porque Wes no parecía el tipo de persona que engañaría. Nos casamos hace 3 meses y todo parecía perfecto. Tuvimos una ceremonia maravillosa, nuestras familias estaban felices y todos asistieron. Fue increíble, aunque decidimos posponer la luna de miel porque queríamos hacer el crucero de Disneyland. Sabíamos que no podríamos tomar unas vacaciones tan extensas justo después de la boda, así que nos concentramos en decorar la casa. Me mudé con él, la casa está a su nombre. Las primeras semanas fueron tranquilas. Bueno, solo tuve un par de semanas con él porque aproximadamente un mes después, mi querida hermana me llamó llorando diciendo que necesitaba hablar. No tenía ánimos para otra de sus sesiones de lamentos y se lo comenté a Wes, quien por primera vez estuvo de acuerdo conmigo. No imaginaba lo que estaba por venir. Le dije que estaba ocupada, pero ella insistió en que era urgente y necesitábamos vernos. La invité y Wes también estaba presente. Ella se veía incómoda y Wes, mirándolo en retrospectiva, parecía querer estar en cualquier lugar menos ahí. Me dijo que estaba embarazada y comenzó a llorar. Antes de que pudiera preguntar algo, soltó que Wes era el padre. Me tomó un momento procesar lo que estaba diciendo. Los miré a ambos, y Wes, que parecía tan sorprendido como yo, murmuró, «No puedes estar embarazada». Le pregunté qué quería decir con eso, y antes de que pudiera responder, Meg interrumpió diciendo que se habían acostado hace un mes, y estaba segura de que Wes era el padre. Por un momento mi mente quedó en blanco. La miré fijamente sin poder reaccionar y cuando ella no agregó nada más, volví mi mirada hacia Wes. Se derrumbó llorando, diciendo que fue algo de una sola vez, que no significó nada, y que nunca pensó que ella quedaría embarazada. Como si ese fuera el problema principal. Les pedí a ambos que se fueran. No podía seguir viéndolos y necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido. Meg me miró como si yo fuera la culpable de algún crimen imperdonable. Tuvo la osadía de decir que ella debería quedarse en la casa ya que estaba embarazada y yo no. Necesité todo mi autocontrol para no reaccionar físicamente. Miré a Wes con incredulidad y él le pidió que se fuera, lo cual hizo. Wes también se fue, aunque no creo que se fueran juntos, pero a estas alturas, ¿quién sabe? Si fue capaz de dejarla embarazada, cualquier cosa era posible. Creo que permanecí sentada durante horas sin poder pensar. Mi mente estaba completamente paralizada. El tiempo pasó sin darme cuenta, y aunque Wes intentó llamarme varias veces, había apagado mi teléfono porque era la última persona con quien quería hablar. No podía creer su traición. Nunca pensé que él pudiera hacer algo así. Todavía estaba procesando su traición cuando recibí un mensaje de Meg. Básicamente decía que aunque lamentaba lo sucedido, no había vuelta atrás. Estaba embarazada. Afirmaba que mantendría al bebé, y que lo mejor para toda la familia sería que yo me mudara para que ella pudiera vivir con Wes, permitiéndole cuidar de ella, y crear un vínculo con el bebé cuando naciera. Su descaro me dejó sin palabras. No podía creer que tuviera el atrevimiento de sugerirme esto después de acostarse con mi esposo. Pero también supe que no podía continuar con Wes. A pesar de mi shock inicial, lo supe desde el momento en que confirmó que era su hijo. No podía permanecer con alguien que me había engañado, y definitivamente no podía formar parte de una dinámica familiar tan retorcida. Sabía que tenía que irme, independientemente de si ella se mudaba o no, eso era asunto entre Wes y ella. Decidí llamar a mis padres para contarles lo sucedido, pero antes de que pudiera hacerlo, mi madre me llamó primero. Me dijo que Meg había hablado con ella, y aunque no era una situación ideal, debía entender que esta era la última oportunidad de Meg para ser madre. Le pregunté a mi madre si hablaba en serio, y si comprendía la gravedad de lo que Meg había hecho. Mamá guardó silencio por un momento, y luego dijo que yo siempre sería bienvenida a volver a casa con ella y papá, pero que Meg tenía 34 años, y merecía tener una familia después de lo que pasó con su ex esposo. Le dije que había cientos de otros hombres con los que Meg podría haber formado una familia, y que no podía estar defendiendo que se acostara con mi esposo. Mamá respondió que entendía mi dolor pero que debía ver el panorama completo. Sugirió que tal vez era la voluntad divina porque Meg había quedado embarazada tan fácilmente, y que si lo era, debía dar paso a su plan en lugar de centrarme en mi propia situación. Lloré por primera vez después de escuchar esto de mi madre. No podía creer que estuviera apoyando a Meg por encima de mí cuando claramente yo era la víctima. Terminé la llamada. Me di cuenta de que lo había perdido todo. En un instante, toda mi familia se había esfumado. Mi esposo, mi hermana y mis padres. Estaba completamente sola y no había nada que pudiera hacer al respecto. Fue entonces cuando decidí con certeza que me mudaría y cortaría todo contacto con ellos.
Podían irse todos al infierno. Era demasiado para mí, todavía lo es. Solo han pasado aproximadamente 2 meses desde que me enteré y pensé que podría evitar más drama, pero aquí estamos. Desafortunadamente no puedo escapar de ellos completamente. Esa noche le envié un mensaje a Wes diciéndole que no quería verlo por unos días. Me llamó inmediatamente pero no respondí. Envió múltiples mensajes disculpándose y diciendo que no sabía qué le había pasado, pero no tenía ánimos para responder. Llamé a mi amiga Sara y brevemente le conté la situación, preguntándole si podía quedarme en su casa hasta encontrar una solución. Me dijo que podía quedarme todo el tiempo necesario. Vino con vino y pasta, y comimos mientras lloré como no lo había hecho en años. Se quedó conmigo durante 2 días completos. Agradezco enormemente tener buenas amigas, y me ayudó a empacar mis cosas. Fue mucho más llevadero tener su apoyo. Hubo momentos en los que me quedaba paralizada, y no podía moverme, y ella tomaba el control y organizaba todo. Una vez que mis pertenencias estaban empacadas y en el auto, llamé a Wes y le dije que podía volver a casa. Llegó en 20 minutos y cuando lo hizo, no pudo mirarme a los ojos. Dijo que lo sentía y que agradecía que le diera la oportunidad de hablar, y aunque sabía que no tenía justificación, esperaba que pudiera perdonarlo. No dije nada, solo le entregué las llaves de la casa y me subí al auto. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya me había ido con Sara. No he tenido contacto con él desde entonces. Ha enviado mensajes pero no he respondido. Inicié el proceso de divorcio inmediatamente, y aunque al principio intentó resistirse, eventualmente cedió. Me quedé con Sara durante aproximadamente 3 semanas antes de encontrar mi propio lugar. Es un pequeño estudio pero es suficiente para mí. Wes es el único que no está bloqueado en mi teléfono, y eso es por consejo de mi abogado. He cortado toda comunicación con mis padres y mi hermana, y prefiero mantenerlo así, porque no tengo energía para lidiar con su toxicidad nunca más. Pensé que entenderían la indirecta y se mantendrían alejados, pero parece que las cosas no pueden ser tan simples, porque ahora encuentro a Meg en mi puerta. No sé cómo consiguió mi dirección o qué pretendía, pero ahí estaba diciendo que necesitaba hablar. Le cerré la puerta en la cara porque no quería verla, mucho menos hablar con ella, pero no se fue. Continuó golpeando mi puerta y le advertí que llamaría a la policía si no se iba, pero persistió. Dejó de golpear pero no se marchó. Lo descubrí de la peor manera. Después de unos 20 minutos de silencio, supuse que se había ido y decidí salir. Me subí a mi auto pero no me di cuenta de que me había seguido en el suyo. Me detuve a comprar un café, y ella me alcanzó allí. Insistió en que teníamos que hablar, que se lo debía. Me solté bruscamente cuando intentó sujetarme y le dije que no le debía absolutamente nada, y que podía desaparecer por lo que me importaba. Me dijo que entendía que la odiara en este momento pero que, como tía de su bebé, yo tenía una responsabilidad que no estaba cumpliendo. No comprendía de qué estaba hablando, y le dejé muy claro que no era la tía de su hijo. No soy tía de ningún hijo de mi ex esposo, y necesitaba mantenerse alejada de mi vida. Entonces me dijo que si la hubiera advertido sobre cómo era realmente Wes, no estaría en esta situación, y yo no habría tenido que terminar mi matrimonio. No entendía a qué se refería, y aunque sé que debería haberme marchado en ese momento, la curiosidad pudo más que mi sentido común. Le pregunté qué sucedía y comenzó a llorar desconsoladamente. Me dijo que no tenía idea de que Wes pudiera ser una pareja tan terrible, y que yo había estado viviendo con alguien así durante tanto tiempo. Según ella, él no colaboraba en nada en la casa. No recibía ningún apoyo emocional de su parte y era como vivir con alguien sin vida. Había esperado que conforme avanzara el embarazo, él desarrollaría un vínculo con el bebé si no con ella, pero dijo que era incluso peor que su ex esposo. No realizaba ninguna tarea del hogar, no pasaba tiempo con ella, nada en absoluto. Incluso le había dicho que no esperara que él se involucrara con el bebé. Le había dicho que estaba dispuesto a mantenerla a ella y al niño en la casa, y se haría cargo de la parte económica, pero que la casa y el bebé eran su responsabilidad. Me contó que intentó vengarse no preparándole la comida ni lavando su ropa, pero de alguna manera él se las arregló solo y siguió yendo a trabajar, dejándola sintiéndose impotente. Dijo que si hubiera sabido que él sería así, no habría revelado quién era el padre y habría criado al niño por su cuenta. Pero según ella, yo la había llevado a creer que él era una pareja maravillosa, por lo que reveló la verdad, y ahora su vida era peor que antes. Le dije que no podía creer que tuviera el descaro de culparme después de acostarse con mi esposo, pero le deseé suerte, y le recordé que podía hacer lo que quisiera, ya que yo estaba fuera de todo esto. Ella insistió en que no podía abandonarla así, pero yo no estaba dispuesta a escuchar más, así que me alejé del café. Ahora estoy en mi auto escribiendo esto porque no sé qué hacer, cómo procesar mis sentimientos o con quién hablar.
Es una situación tremendamente complicada, y no sé si algún día podré superarla completamente. Solo espero que no vuelva a contactarme y que Wes no se entere de que ella me encontró. Me preocupa que si lo descubre, comenzará a enviarme mensajes y llamarme de nuevo, y sinceramente no tengo la energía para lidiar con eso nunca más. Actualización. He leído todos los comentarios y me han ayudado a ver la situación con más claridad. Estaba demasiado impactada para analizar la reacción de Meg en su momento, pero ahora me doy cuenta de que es posible que haya quedado embarazada de Wes intencionalmente porque pensaba que era una buena pareja, especialmente después de su terrible experiencia con su ex esposo. No estoy justificando a Wes, me lastimó de una manera irreparable, pero cuanto más lo pienso, más probable parece esta teoría. Todo su discurso anterior se centró en cómo se sintió engañada porque Wes no era la pareja que yo había promocionado. Pero ¿por qué debería importarle eso? ¿Por qué diría que si le hubiera contado la verdad, las cosas serían diferentes? Es repugnante ver lo manipuladora que puede ser. No puedo creer que haya dudado de mí misma después de lo que dijo, y lo más desconcertante es que Wes nunca ha sido como ella lo describe. Siempre ha sido muy dedicado y su descripción parece completamente falsa. Nunca lo he conocido como una persona perezosa y este comportamiento me resulta totalmente extraño. No sé por qué está haciendo esto, y tampoco quiero saberlo. Todavía estoy lidiando con la traición, y ha sido extremadamente difícil adaptarme a esta nueva realidad. No quiero más drama relacionado con ellos. Pueden quedarse con el desastre que han creado. Yo me retiro de todo esto. Actualización 1. No logré mantenerme alejada de todo esto. Por más que lo intento, siguen arrastrándome a su caos. No tenía intención de contarle a Wes sobre mi encuentro con Meg, y no quería volver a contactarla. Los había dejado que resolvieran sus problemas, pero Wes apareció en mi casa. No comprendo cómo obtuvieron mi dirección. Sé que Sara no les ha dicho nada y no he tenido visitantes que pudieran revelar mi ubicación. Quizás me están siguiendo desde el trabajo, o de alguna manera Wes aún tiene acceso a mi ubicación, aunque sé que eso no es posible. Cuando abrí la puerta, apenas pude reconocerlo. Era como ver a alguien completamente diferente. Sus mejillas estaban hundidas y tenía unas ojeras enormes. Si no lo detestara tanto, probablemente mi primer impulso habría sido abrazarlo. De hecho, ese fue mi instinto inicial, pero tuve que contenerme. Me dijo que necesitaba hablar conmigo una última vez y que después no volvería a molestarme. Lo dejé entrar y habló durante aproximadamente media hora. Se disculpó repetidamente diciendo que se sentía asqueado consigo mismo. Me explicó que Meg había llegado un día mientras yo estaba trabajando, preguntando por mí, y cuando él le dijo que no estaba, ella comenzó a llorar desconsoladamente. Empezó diciendo que lamentaba no tener una relación más cercana conmigo, y que haría cualquier cosa para arreglarlo. Wes dijo que ella le pidió ayuda para lograrlo. Estaba muy alterada, y él dijo que mientras intentaba consolarla, una cosa llevó a la otra. No pude contener mi enojo cuando escuché eso. Le dije que no había justificación posible para lo que había hecho, y él admitió que sabía que había cometido un error terrible y no tenía excusa. Dijo que solo quería que yo supiera cómo habían sucedido las cosas. Juró que esa fue la única vez que algo así había ocurrido y que quería decírmelo inmediatamente, pero Meg le suplicó que no lo hiciera. Y cuando nos reveló que estaba embarazada, él dijo que se había opuesto a que lo mantuviera y le había pedido que lo interrumpiera, pero ella estaba decidida a tener al bebé. Wes me dijo que si le daba otra oportunidad, cortaría todo contacto con ella y el bebé, y empezaríamos de nuevo. Me explicó que había estado comportándose como una pareja terrible intencionalmente para demostrarle a Meg que nunca serían una familia, sin importar lo que ella intentara aparentar. Me contó que mis padres y Meg lo estaban presionando para que aceptara la situación, pero él sabía que estaba mal. Le pregunté si iba a casarse con Meg y me dijo que estaba en proceso de pedirle que se fuera. Había intentado métodos indirectos pero no habían funcionado, así que ahora tendría que enfrentarla directamente y pedirle que se marchara. Todavía mantenía la esperanza de que lo perdonara y dijo que había decidido esperarme. Le dije que las posibilidades de que volviéramos eran prácticamente nulas porque no podía superar su traición. Le expliqué que nada podría ser peor que haber estado con mi propia hermana. Le dije que él tenía el privilegio de poder ignorar lo sucedido y seguir adelante, pero yo estaba atada a esta familia de por vida. Ya había demasiada conexión inevitable de mi parte, y no quería complicar más las cosas. Me suplicó que lo reconsiderara pero me mantuve firme. Le dije que continuaría con el divorcio sin importar qué y no tenía sentido prolongar la situación. Se veía destrozado y era verdaderamente triste. A pesar de todo, todavía lo amo. Esa es la parte más dolorosa. Lo amo profundamente pero nunca podré perdonar lo que hizo. Esa es la verdadera tragedia de todo esto. Actualización 2.
Para quienes esperaban una actualización llena de drama, lamento decepcionarlos. He cortado casi toda comunicación con Wes y el divorcio se finalizará en un par de semanas. Le ha pedido a Meg que se vaya y ella, de alguna manera, ha encontrado la forma de culparme por ello. Pero sinceramente, a estas alturas, ya ni siquiera me afecta. Mis padres intentaron contactarme para convencerme de que intercediera por Meg ante Wes. No sé qué les hace pensar que algo así sería apropiado, pero no respondí. No tiene sentido dialogar con personas tan insensibles al dolor ajeno que ni siquiera son capaces de entender lo inadecuado de su petición. Fuera de eso, la vida sigue su curso. Es decir, tan normal como puede ser en estas circunstancias. Todavía hay días en que me derrumbo completamente, pero en general estoy mejorando. Tengo a mis amigos, tengo mi trabajo y me mantengo ocupada, y creo que no debo exigirme más por ahora. Honestamente siento que lo peor ya quedó atrás y sé que también me mantendré alejada del bebé. Sé que la criatura no tiene la culpa, pero es mejor para mí mantener la mayor distancia posible de toda esta situación.